Francisco Torres González de Azcapotzalco, 88 años. En 2018, López Obrador invitó a quien quisiera pasar por México rumbo a Estados Unidos y el que deseara quedarse en México tendría trabajo. López Obrador es el culpable de esta tremenda crisis de migrantes en la frontera norte y de los fallecidos en Ciudad Juárez. Gracias, buenos días. No se puede decir que una declaración así haya desatado un fenómeno social tan terrible como el que estamos viviendo. Sí lo desató la clarísima decisión de los republicanos en las campañas de 2016 de cerrar la frontera. Eso sí, eso es lo que lo desató todo. Aquí en México hubo declaraciones desafortunadas, pero pues no cambió nada, en mi opinión. Vero Pérez Hernández, para el programa Disque Buenos Días, denle gracias al presidente que les da de qué hablar, si no, ¿de qué hablarían? Es pregunta, ya que no tienen de qué. No, bueno, yo preferiría estar hablando de lo bien que está el país, de cine, del fin de semana que ya viene con los eventos deportivos más importantes, y no de muertos y desaparecidos, inmigrantes que van a tener que quedarse en la frontera y todo eso. No. Podríamos hablar de personajes históricos, de fechas importantes, de situaciones en el mundo, cosas curiosas que ocurren en todo el planeta que merecen nuestra atención, como le hemos hecho siempre. Pero nos impiden hablar de esas cosas, las barbaridades que ocurren en nuestro país. Hablaríamos de música, de poesía, de literatura, de ciencia. Recordaríamos la belleza humana como un acto cotidiano y no la miseria como otro acto cotidiano, ni el asesinato como otro acto cotidiano. Ubíquese, señor del auditorio. Hablaríamos del desarrollo del niño, del desarrollo de la personalidad, del rol de los padres ante los hijos, de qué pasa con el adolescente, cuál es la mayor crisis que presenta, esa influencia de la música, de la moda, el transgénero, todo esto, de eso hablaríamos. Sí, lo mío. Pues sí, cada quien como le va en la feria, se va el sexenio. Y nuestra preocupación más grande, no sé, creo, era la inseguridad. Y nos prometieron que 6 meses, luego que 1 año. Y parece que ya pasó el tiempo y no. Lo único que nos va a quedar es un trenesote. Que quién sabe qué oportunidades tenga, porque no hablo del interoceánico, que a mí sí me parece una buena idea, que va a traer desarrollo y que, mira, aunque no sirva para transportar la carga porque ya hay los canales, va a traer desarrollo a la región, porque va a haber redes, porque va a haber negocios, algo. Pero el Maya, o la refinería que no refina, es decir, se quedan temas pendientes. Los pobres, hay más pobres, los ricos son más ricos. Oye, Madeline, pero faltan 16 meses para que termine el sexenio, además. Es decir, ya, ahora sí ya no es de me dejaron el changarro horrible. Es que hicieron. Ya este gobierno tiene su propio pasado. Y ese pasado es lo que estás diciendo. Una refinería que la inauguraron bombos y platillos y es la vanguardia tecnológica. No han refinado ni siquiera un barril. Los barriles que tienen los llenan de agua cuando se inunda. Cuando el destino nos alcance, era la película, ¿no? Andrés Manuel, el destino ya lo rebasó. Pero además es el sexenio en que hemos visto el mayor ataque entre los poderes que le daban equilibrio al país.
Ah, sí. A mí eso me preocupa mucho, y me preocupa mucho el golpeteo que está recibiendo la Suprema Corte de Justicia y el golpeteo que reciben diferentes instituciones que le daban claridad en algunos aspectos a la función gubernamental. Pero ¿a poco es para tanto? Pues ellos se defienden con sus garras. Claro, ¿Cuáles? son poderes. Claro. La Suprema Corte es un poder tremendo. Por eso no conviene desafiarla. Si mandas matones ahí a asustarlos y a golpear el coche de la presidenta de la Corte, y matones que han salido en fotos con el presidente, o sea, abrazados con él. Entonces, esos matones van a patear el coche de la ministra y esperan que se comporten como ellos esperaban, en vez de negociar, que es lo que hace un gobierno normal, negociar con amenazas. Pues a fuerzas ni los zapatos, y se llevan unas sorpresas horrendas. Ahora los amenazan, vamos a cortarles la inversión. ¿Tú sabes quién es el dueño de los amparos? La Suprema Corte. Si ellos aprueban, vamos a quitarles el dinero a la Suprema Corte, que vote la Cámara para bajarles ¿quién creen que se va a amparar contra esa decisión? Ellos, la Suprema Corte, se ampara contra esa decisión y tienen que cumplirla, tienen que entrar en desacato abierto, desafiando ir a la cárcel para poder doblegar a la Suprema Corte. Es de risa loca. Y dice, y lo de que los va a elegir la población. Porque además dice, como decía la Constitución del 57, mentira. Revisen la Constitución del 57 y dice, los ministros serán electos mediante elección indirecta, es decir, va a haber un cuerpo que los designe, y ese cuerpo es el Senado. Entonces, puras mentiras. Y claro, amenazan con hacerles juicio político. Vamos a hacerles juicio político. ¿Quién le va a hacer juicio político? A quien decide en última instancia si el juicio político procede. Es como niños chiquitos, de veras, niños chiquitos. No. Es considerar que todo su pueblo es un hato de burros y de ignorantes. Bueno, eso se da por descontado. María Dolores Fajardo. Manelik, ¿quiere que vayan a maltratar a los migrantes los de la GN? Pues si no a maltratarlos, por lo menos a ponerlos en orden y a protegerlos. Qué curioso que hay tantos retenes y pasa tanto tráiler con migrantes. ¿No le parece a usted extraño que no sepan las rutas? ¿No le parece a usted extraño? ¿Se acuerda del accidente que ocurrió de un tráiler que chocó y donde murieron varios? Acababa de pasar un retén y tenía arribota una ventila para los migrantes. Es decir, se notaba para lo que lo usaban. Entonces yo lo que quiero es que la Guardia trabaje. El recientemente fallecido Alejandro Ope, que en paz descanse, decía que no se trata de enviar a la Guardia Nacional a que patrulle un parque. Necesitan ir a vigilar carreteras, a hacer labores de investigación, a hacer otro tipo de actividades que sean más eficientes y eficaces contra la delincuencia. ¿Para qué los van a mandar? ¿A coordinar filas? Háganse para acá, fórmense. Pues eso es ridículo. Están entrenados para actuar, o para eso los queremos yo. Pero para ir a organizar filas, no, para eso hay gente del Instituto de Migración. Para eso hay otro tipo de elementos que no es la Guardia Nacional. Creo que están perdiendo el tiempo. Luis Pacheco, 81 años. El problema de los migrantes es de origen.
¿Por qué nunca hablan de Costa Rica? Ahí están bien. Expliquen. Saludos. Ayer hablamos de Costa Rica. ¿Sí? ¿Qué dijimos? Sí, que ¿por qué Costa Rica no envía, no emite población, digo, migrantes? Pues porque hay un equilibrio, hay seguridad, hay trabajo. Y no hay ejército. No hay ejército. Pues sí, y es diferente. En Venezuela, que estaba hablando Agustín, donde las cosas han ido tan mal, de ser la ciudad más interesante de Latinoamérica, la más rica, en una explosión de petróleo, se volvió en una cosa terrible. Javier González Vargas, de 68 años en Narvarte. Perdón la ignorancia, pero quisiera preguntarle al señor Mario, ¿cuáles son los matones que dice que tiene el presidente López Obrador? Ahorita le digo. ¿Cuáles son sus fuentes? Y me parece que Zedillo había desaparecido la Suprema Corte. ¿Qué sabe al respecto Mario Méndez? Bueno, respecto a la desaparición de la Corte por Zedillo, lo hizo Zedillo para reformarla, aumentarle el número de jueces y crear la judicatura, que sería una especie de agencia de control de la propia Suprema Corte. Fue criticado porque parecía una intromisión, pero Zedillo tenía un detalle. Tenía mayoría absoluta de más de 2/3 en el Congreso. Entonces, no había problema, podía hacer lo que fuera. ¿Y en el Senado? Y en el Senado. Podía hacer lo que fuera, hasta declararnos monarquía, si fuera necesario. Pero no le ocurrió eso, se le ocurrió hacer eso, y no violó ninguna ley para hacer eso. Y el resultado fue una Suprema Corte que además está acotada por un mecanismo interno de control, que es la judicatura. Está bien, la reforma fue para bien. En este caso, la idea es alterar la composición del gobierno sin modificar la Constitución mediante leyes secundarias, y que a juicio de la Suprema Corte no se podía, porque iban en contra de la Constitución. Eso es lo que pasa. Y ahorita le digo el nombre del principal pistolero que estuvo golpeando el coche porque fue obvio, fue inocultable además, ¿no? No te preocupes, es blindado. Seguramente Sí. Ni siquiera oyó pero que afuera había alguien de su coche. Sí, no, ¿cómo no? Había una multitud ahí muy amenazante, ¿no? No, pues en un coche Entonces, blindado no se escucha nada de lo que sucede afuera. Sí, espérate, aquí está. Se llama Armando Monter Jacinto. Está aquí fotografiado con López Obrador, que fue el que estuvo golpeando, encabezó a los golpeadores que atacaron el coche de la presidenta de la Suprema Corte. Como salvajes, como bestias, ¿eh? A ver, atacaron el coche de una mujer De una mujer. que solo está haciendo su trabajo. Así es, y no la dejaban salir de su trabajo. Y el individuo ese ¿se acuerdan los que tomaron Las tribus famosas. el Capitolio? Que había unos cuernotes. Sí. Pues este es sensacional, es así, tiene... No, sí. Ay, no, me lo encuentro en la noche y me muero. Pero mira quién está junto a él. Ah, no. Eso. Por eso ahí está el que el que atacó a la Suprema Corte, a la juez de la Suprema Corte, y el de anteojos que estaba tomando la película además. Bueno, la foto no significa nada. El presidente Pues ya sé, toma pero fotos. esta misma persona está en otras fotos pateando el coche. Se toma fotos con mucha gente. Pues sí. En cualquier lado el presidente.